Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro nos anima, nos fortalece y nos hace encontrar una vez más con este Señor de la vida, el Señor que nos ama, que nos quiere y nos empuja sobre todo a tener siempre una vida espiritual. Estamos ya en el 27º domingo del tiempo ordinario, ya bueno, batallas hoy, ¿verdad? Con las exigencias propias en una forma pedagógica que la Iglesia nos presenta cada domingo. Hoy leemos la primera lectura del libro de Isaías, Isaías 5, 1, 7. La viña del Señor es Israel. La viña del Señor es Israel. Leitmotiv, idea central, como repetición y sobre todo como idea principal, como mensaje que vamos a recoger en este domingo de esta primera lectura. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil terreno. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Y esperó que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio frutos agrios? Y ahora les diré a ustedes lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la limpiarán. Crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel. Son los hombres de Judá, su plantación preferida. Él esperó de ellos derecho y ahí tienen asesinatos,
esperó justicia y ahí tienen lamentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, fíjense esta fuerte lectura que acabamos de escuchar desde Isaías, desde el capítulo 5, nos habla de la viña, y esta viña es Israel. Nosotros hoy podemos cambiar, ¿verdad? Y podemos decir, esta viña somos nosotros, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Tantas dificultades, tantas situaciones. Entonces, en esta analogía, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en esto que Isaías está diciendo al pueblo a través de esta narración. También nos hace pensar a nosotros sobre nuestra situación en nuestro pueblo, en nuestra realidad. Justamente como termina es muy interesante, dice, yo esperé, dice, o sea, Isaías dice, el Señor esperó, pero el Señor dice, yo esperé de ustedes, ¿qué cosa? El derecho, el amor. Pero como tengo para ser felices, para vivir bien, para entonces vivir dentro de la dignidad, dentro de la felicidad. Ustedes pueden conseguirlo, ustedes pueden hacerlo. Justamente les di todo, el derecho, y ahí tienen. Pero sin embargo, solamente, ¿qué es lo que se ve? Asesinatos. Yo que esperé justicia, dice el Señor, sin embargo, ahí tienen lamentos, injusticias, desigualdades. Entonces no pensemos ahora en Israel de aquel tiempo, no pensemos cuando Isaías está escribiendo, 600 antes de Cristo, Isaías, 600 antes de Cristo. Nosotros estamos 2020 después de Cristo. Y por lo tanto, entonces ya pasaron muchos años y sin embargo la realidad se vuelve a repetir. Por lo tanto que la palabra de Dios, ahí lo entendemos tan bien que es siempre la palabra que se renueva y que nos vuelve a decir hoy para nuestra situación. El hombre es hombre siempre en la sociedad, en la comunidad. Tenemos que apuntar hasta esta propuesta de la buena noticia para cambiar, para mejorar, ¿verdad? Entonces aquí encontramos lo que el Señor dice. ¿Cómo es eso? Que yo les di todo y sin embargo lo único que encuentro es asesinatos, injusticias, lamentos. Y comienza justamente diciéndonos que el Señor dice, yo tenía mi amigo, mirá cómo nos llama, el reaj en hebreo, que justamente significa esa amistad, esa cercanía, ese amor profundo, ¿verdad? Hacia ese ser que está a tu lado, con quien uno comparte. Entonces el Señor dice, comparto contigo todo lo que yo tengo y te doy a vos como criatura. Te regalo, ¿verdad? De mi parte, lo más lindo. Eso es lo que te doy. Y entonces dice, este amigo mío, yo mismo entonces nos está considerando a nosotros como esa viña, este amigo comenzó a remover la tierra. O sea, a querer oxigenarnos, a querer darnos todo para que nosotros podamos crecer bien. Él la limpió, dice, sacó todas las piedras, plantó buenas cepas. Plantó buenas cepas, queridos amigos. Es decir, las cualidades, riquezas. Estas son las cepas que el Señor nos da, que nos regala, de los cuales nosotros tenemos que aprovechar, ¿verdad? Porque sabemos que son buenas cepas. Construyó, dice, una torre y cavó un lagar. Esto más todavía, porque además de regalarnos todo, de darnos lo mejor, entonces nos pone otra vez una valla, un muro que nos protege. El Señor, que es nuestra protección, nuestro escudo, que está con nosotros continuamente. Y ahora entonces viene a continuación el verbo esperar. Ahora solamente lo que estoy haciendo es esperar, queridos hijos, que ustedes hagan y que den los frutos necesarios. Allá voy de baño. Removí la tierra, plantamos lo mejor, te pusimos incluso algo que te pueda proteger para que no haya algo que pueda destruirte. Y entonces comencé a esperar esas uvas buenas y lindas que dieran frutos. Pero solamente dio frutos agrios, frutos amargos. Y ahora entonces me hago esta pregunta y hace una pregunta general, retórica, ¿verdad? Para nosotros hoy en este domingo, queridos hermanos, dice, les pregunto a ustedes, háganse ustedes mismos de jueces, dice, ¿qué más podía hacer yo por mi viña que yo no lo haya hecho? Allá vos le di todo. Incluso si nosotros hoy vamos a mirar desde el cristianismo, porque esto estamos mirando desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías. Entonces, desde el Antiguo Testamento, mirando,
podemos hacer esta pregunta tan interesante: ¿qué es lo que no hice por mi viña? También desde el Nuevo Testamento, y la respuesta puede ser incluso: hasta he dado mi vida por ustedes, he muerto en la cruz por ustedes. ¿Qué más puedo dar de mí mismo? ¿Qué más podía yo hacer por mi viña? ¿Por qué? Esperando que diera uvas, ustedes dieron frutos agrios. Y ahora les diré a ustedes lo que voy a hacer con mi viña. Y aquí vienen entonces las consecuencias, lo que viene a continuación. El desastre solamente sucede en la comunidad. El desastre, la pobreza, la angustia, motochorro, injusticias, ladrones y de todos, ¿verdad? Corrupciones, como consecuencia justamente de no haber escuchado y no querer escuchar, sobre todo, la voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. La comunidad de San Egidio ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Interior de Italia para la acogida de 300 refugiados provenientes de Grecia, concretamente de la isla de Lesbos. Según datos de la organización, en la actualidad hay unos 15.000 refugiados en Lesbos. Muchos han quedado atrapados en la isla durante años, viviendo en condiciones dramáticas en los campos legales e ilegales de Moria, a lo que se suma el incendio ocurrido en días pasados, donde miles de personas lo perdieron todo. Todos los italianos han visto la trágica situación en la que se encuentran miles de personas, en la que se encuentran tantos menores no acompañados en los campamentos de Grecia, por lo que ahora Italia con este protocolo muestra una vez más su cara de país acogedor de la migración legal. Con este acuerdo se fomentará la llegada de manera legal de solicitantes de protección internacional, con especial atención a los más vulnerables, para los que es necesario un programa de inclusión y estabilización social, cultural y lingüística. El proyecto tendrá una duración de 18 meses y dará prioridad al traslado de familias y de algunos menores no acompañados. El corredor humanitario garantiza a expensas de la asociación que acoge, de los ciudadanos italianos que acogen y no del Estado, la recepción y la integración de personas que se encuentran en situaciones verdaderamente dramáticas y que se ven obligadas a huir de graves crisis. La comunidad de San Egidio se mantiene muy cerca de este drama. En agosto abrieron el primer restaurante solidario para los refugiados de Lesbos. Allí también ofrecen cursos de inglés y actividades de la Escuela de Paz para los niños. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando con la palabra del Señor en este domingo 27º del tiempo ordinario. Yagüero Guatágina, ¿verdad? Los últimos domingos hasta llegar hasta el final ya del mes de noviembre, en que vamos a concluir con ese encuentro personal de hacer escala por escala, escalón por escalón, subir hasta llegar a la cima, ¿verdad? Y encontrarnos con ese Cristo que será Rey, que es Rey de nuestra existencia y de nuestra vida. Pedagógicamente la Iglesia nos va presentando estas lecturas. Hoy leemos de la carta de Pablo que escribe a los Filipenses. Estamos en el capítulo 4, 6, 9. La paz de Dios estará con ustedes. La paz de Dios estará con ustedes. Entonces, queridos amigos, lo que Pablo nos dice, no se aflijan por nada, más bien preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias.
Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo termina esta partecita, esta carta, ¿verdad?, de Pablo cuando le escribe a los filipenses? Justamente le está diciendo que el Dios de la paz estará con ustedes, es decir, como consecuencia. Dios que viene a nosotros como consecuencia de unas acciones, así como también estábamos reflexionando desde la primera lectura, esta viña del Señor que es Israel. Se come en TBM, ¿verdad? Les di todo. Y entonces he plantado esa viña. Más aún, le he puesto cercado, he levantado una torre, o sea, una protección total. Ustedes tendrían que haber dado frutos positivos y sin embargo me dan frutos negativos. Eso es como muchas veces también en nuestras familias, ¿verdad? En nuestras casas. Muchos papás, muchas mamás se quejan por esta situación en la familia, ¿verdad? Que procuramos dar todo lo mejor de nosotros a nuestros hijos, pero después llega un momento en el cual vemos que hay tantas cosas negativas, lastimosamente, en vez de dar los frutos positivos. Estos hijos es como que se rebelan, ¿verdad? Estos hijos que tendrían que ofrecer lo mejor, ya ahora los frutos dulces, ¿verdad? Sin embargo, ofrecen frutos agrios. Es agria y amarga verdaderamente la vida de ciertas familias, de ciertos padres que sufren a consecuencia, como dice aquí, porque esto es consecuencia. Lo que Pablo dice como consecuencia de la comunidad cristiana que debe recibir, dice, y el Dios de la paz, y el Dios de la paz estará con ustedes. Y por eso que comienza entonces, no se aflijan, dice, porque si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ha dado todo, tiene una relación directa, ¿verdad?, con la primera lectura también. Entonces, no se aflijan y más bien preséntense ante Dios con oración, pídanle también, denle gracias, es decir, mirar siempre en positivo, pero es necesario hacerlo en positivo. Porque si nosotros solamente queremos usufructuar, es como queremos que sacar todo provecho, pero simplemente a favor nuestro, evidentemente que lo que estamos haciendo es destruir tantas cosas estamos destruyendo en lugar de aportar, ¿verdad? Destruimos la misma comunidad, destruimos a las personas, pisoteamos, ¿verdad?, los derechos de las mismas personas. Sin embargo, aquí el Señor nos está diciendo, por favor, métanse en ese camino y en ese deseo de ofrecerse a sí mismos, ¿verdad?, a través de la oración, a través de la acción de gracias. Y entonces dice, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones. Dijimos también lo mismo en esa primera lectura. El Señor dice que pone la valla a su viña, levanta la torre para siempre estar cuidada esa viña. Le pone entonces centinelas y así también nosotros recibimos tantas de estas posibilidades porque el Señor cuida nuestros corazones. Desea que cuidemos también nosotros nuestros corazones. Cuida también nuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Este es otro elemento que también tenemos que considerar. Cómo Dios nos cuida a nosotros. Cómo Dios nos ofrece la posibilidad de hacer un buen camino. Y a través de todas las propuestas que nos da a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La buena noticia. Lo que Dios nos trae como enseñanza y nos trae a través de Jesucristo. Por eso dice, cuido sus acciones, cuido sus corazones, cuido sus pensamientos a través, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, que es tan importante. Y entonces, ante toda esta situación de bondad, de hermosura que el Señor nos ofrece, por último entonces dice, ocúpense de cuanto es verdadero, noble, justo, puro, amable, loable. Preocúpense de esto, por lo tanto. Si el Señor te da todo, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos?
Y necesitamos estar cuidadosos. Necesitamos empeñarnos. Necesitamos buscar todas estas cosas, ocuparnos de cuanto sea verdadero y noble. Voy a enseñar de ella y entonces ya acá cualquier gloria, somos superficiales. Y en vez de ofrecer lo lindo que nosotros tenemos y que hemos recibido de parte de Dios, que debemos usufructuar, como esa viña que tiene que producir frutos dulces, ¿verdad? Y no amargos, agrios, así también debemos preocuparnos, buscar lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es justo, lo que es puro. Y toda virtud y todo valor. La virtud entonces es la que nos va a ayudar después, queridos amigos, queridos hermanos, para poder orientar, tener un norte, tener hacia dónde caminar. Nuestro GPS, él ya posee. Es la fuerza entonces, ¿verdad?, de un Dios que nos está impulsando, que nos está animando para caminar de acuerdo a sus mandamientos. Y volvemos así como nosotros comenzamos. El fruto y la consecuencia de estas acciones, de estas búsquedas, ¿a dónde nos va a llevar? El Dios de la paz estará con ustedes. Pidamos entonces esta gracia, Señor, que el Dios de la paz habite en nosotros, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestro corazón. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
espera, vendrás años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando la palabra de Dios, las tres lecturas, como siempre, la iglesia nos presentan todos los domingos. Estamos en el 27º domingo del tiempo ordinario. Y en esta lectura del Evangelio, es la tercera que nosotros tenemos en el día de hoy, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del 33 al 43. Arrendará la viña a otros. Arrendará la viña a otros, nos dice entonces San Mateo capítulo 21 del 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver a su hijo, comentaron: es el heredero, lo matamos y nos quedaremos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron.
Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Ellos le respondieron: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, nosotros decíamos leitmotiv, idea central: arrendará la viña a otros, arrendará la viña a otros. Pero yo diría que más que arrendar es directamente le dará, nos quitará a nosotros la viña. Porque se dieron cuenta que toda la primera lectura y la segunda lectura, como Pablo y como también Isaías nos presentaba los dones, las riquezas que Dios nos da, que nos ofrece Yareko Baitenio. Tenemos todo para ser felices, tenemos todo para producir buenos frutos, para no tener frutos agrios o amargos, ¿verdad? Como así también para que la paz del Señor esté verdaderamente en medio de nosotros. Y sin embargo, aquí tenemos en esta parábola un ejemplo concreto de un rechazo del Hijo de Dios, un rechazo de Jesús. Aquí nosotros pensamos directamente, ¿verdad?, desde la comunidad cristiana, aquí en Mateo, que está hablando con respecto al judaísmo, ¿verdad? Porque en el judaísmo no lo han aceptado a los cristianos. Entonces están rechazando a los cristianos. Le están rechazando entonces, aquí por lo menos en esta parábola, el Cristo que representa al cristianismo. No lo quieren más, no lo quieren ver. Entonces, cuando está hablando, y aquí también te va explicando, cuando está hablando de que envía primero a unos que deben cobrar por el fruto, usufruto, digamos, en este caso de la viña, porque él debía cobrar eso, porque había arrendado esa viña a estos viñadores. Sin embargo, cuando los envían, ellos lo golpean, lo apalean, incluso algunos lo matan, dice, pero no le dan el fruto, no le dan lo que ellos tenían que haber producido al dueño de la viña. El dueño ciertamente se refiere y es Dios, ¿verdad? Es Dios para nosotros. Aquí entonces los que son enviados, los primeros enviados, son los profetas. Son las personas hoy, si nosotros vamos a mirar en nuestra realidad, son todas aquellas personas que están a nuestro lado y que nos invitan, ¿verdad?, a nosotros para que podamos cambiar, para que podamos ser diferentes. Hay tantas personas buenas, ¿verdad?, que nos indican ese sendero, que nos indican ese camino. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar de esta manera. Un Dios que nos quiere, un Dios que nos da todo, como decía en las primeras lecturas, pero al mismo tiempo que hoy está queriendo saber cuáles son los frutos de eso que Él nos ha entregado. Cuáles son los frutos de esas bondades, digamos así, de esas cualidades, de esas riquezas, de todo aquello que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos, incluso que conocemos muy bien cuáles son de nuestras cualidades, pero que a veces no estamos fructificando. No estamos dando entonces el fruto que Dios quiere verdaderamente. Entonces es así que nosotros podemos entender. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Envía entonces junto a los viñadores o junto a nosotros, para que podamos dar respuesta de todo lo que nosotros hemos plantado y todo lo que nosotros hemos cosechado. Es como rendir cuenta, ¿verdad?, al patrón. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero ¿qué pasa? Ahí viene el adversativo en el versículo 35. Pero el adversativo, que ya nos da entonces el sentido de que algo sucederá, de que algo cambiará en esta historia. Los viñadores, dice, agarraron a los sirvientes, a uno lo golpearon, a otros lo mataron, al tercero lo apedrearon, ¿se dan cuenta? Es lo que nosotros muchas veces hacemos con Dios. En lugar, ¿verdad?, de producir, de preocuparnos, de mirar a la comunidad,
de hacer juntos ese camino comunitario. Sin embargo, nosotros lo único que estamos haciendo es cómo entonces dejar de lado, no nos comprometemos, no queremos entonces hacer eso que el Señor nos está pidiendo de lo más profundo también, ¿verdad? Dentro de su bondad, porque nos ha regalado todo. Entonces, entonces, yandé caimanoite, ¿verdad? Entonces, es como que queremos aprovecharnos simplemente para nosotros. De todas esas cualidades y riquezas que Dios nos ha regalado, nosotros lo dejamos de lado y ya no lo tenemos en consideración. Recordemos que todo lo que tenemos es justamente para que nosotros seamos felices, ciertamente, porque el Señor eso es lo que quiere. Pero que tiene que estar a favor, ¿verdad? También de nuestra comunidad, y esa comunidad entonces es el fruto que el Señor quiere. Eso es lo que nosotros le estamos dando al Señor. Ni es luego directamente para el Señor, sino que nosotros al Señor lo damos a través de esa producción que hacemos dentro de nuestra propia comunidad. Y no seamos entonces frutos amargos, no seamos frutos agrios, porque concluye diciendo justamente que le envió a su propio Hijo y nosotros somos capaces de rechazarlo, de no escucharle a Jesús, de no escuchar sus mandamientos, de no vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical en este domingo en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos anima, que hagamos siempre nuestro camino de santidad con estas lecturas que nos ofrece siempre la palabra de Dios, con estas lecturas que nos ofrece entonces la Iglesia pedagógicamente y nos ayuda a seguir creciendo en la vida cristiana. Nosotros en este bloque, Ñande Yarañe Responde, queremos reflexionar un poco sobre una de las preguntas, ¿verdad?, que hace tiempo habíamos recibido y que justamente nos preguntaba sobre la cuestión de los frutos, decía. Se refería justamente a los frutos dentro de la vida cristiana. Y hoy nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, en las 3 lecturas prácticamente, los frutos que el cristiano debe producir. Desde Isaías, esa primera lectura que directamente nos habla de los frutos que tiene que producir esta viña. Yo que he puesto todo, le he dado todo, he removido la tierra, le puse su cerco, he levantado una torre, en fin, todos los elementos necesarios. Entonces lo único que ahora tiene que producir esta viña son frutos, frutos dulces, frutos positivos, ¿verdad?, dentro del reino de Dios. Sabemos y ya hemos reflexionado, ¿verdad?, sobre esa primera lectura, cómo al final solamente da frutos agrios. También desde los Filipenses, esa segunda lectura que tuvimos en el día de hoy, el Señor nos presenta, ¿verdad?, a través de Pablo en esta carta, que debe ser el fruto verdadero, la paz del Señor vendrá a ustedes, la paz del Señor habitará en ustedes. Entonces, y bueno, esto es lo que se nos presenta y ya sabemos el Evangelio, ¿verdad?, del fruto que no es dado a su tiempo, porque envía al patrón para recibir lo que le correspondía, porque él había arrendado, dice. Es como que arrienda y pone en nuestras manos toda la creación. ¿Qué frutos nosotros damos sobre esta creación que el Señor puso en nuestras manos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, por lo tanto, al asumir y al hacer o no hacer, dejar de hacer lo que deberíamos haber hecho, ¿verdad?, lo que el Señor nos encomendó, porque al final tendríamos que rendirle cuentas. Entonces vamos a hablar sobre esta palabra fruto, lo que significa para nosotros y lo que significa dentro de la Biblia. La palabra fruto ya significa en sentido propio la fecundidad del fruto del vientre o en sentido figurado el resultado obtenido. El resultado obtenido. Nosotros vamos a apuntar un poco más y como en este domingo apunta justamente cuál es el resultado obtenido, cuál es el fruto que nosotros estamos dando. ¿Qué resultado positivo nosotros podemos ofrecer para nuestra comunidad? ¿Qué resultado positivo podemos ofrecer para los demás? ¿O será que son solamente frutos podridos, justamente frutos con resultados nefastos, negativos para nuestra comunidad? Es por lo tanto el fruto de nuestras acciones. Aquí también esta palabrita es muy importante, que sea fruto de nuestras acciones, porque nosotros somos los responsables de estas acciones. Nosotros somos entonces los responsables, aquellos que tenemos que dar, que tenemos que ofrecer después de un recorrido. ¿A qué llegamos? Pero al final, después de cierto tiempo que el Señor te deja en esa libertad y te da toda la posibilidad, ¿llegamos o no llegamos? Así entonces, el fruto designa lo que es producido por un ser vivo. Lo que es producido por un ser vivo, es decir, producido por nosotros, queridos amigos. Nosotros somos los responsables en producir el fruto. Entonces, del árbol tenemos que entonces preocuparnos. Y eso sí, somos nosotros, ese árbol, esa semilla que ha comenzado a germinar, que produce el fruto, ¿verdad?, al final como cosecha, pero que va creciendo, ¿verdad?, para que el fruto sea un fruto positivo. Pero es el ser vivo, somos nosotros entonces quienes producimos el fruto. Y recuerden que el fruto será consecuencia de todo ese proceso. Si en medio del camino
te vienen los insectos o en medio del camino te viene entonces alguna de estas enfermedades, se dicen así, ¿verdad?, que le agarran a la planta, ciertamente que después los frutos, ¿cómo serán? Y también serán frutos enfermos. No todos los frutos serán aprovechables. Y algunos incluso se pierden todo, ¿verdad?, si nosotros no lo cuidamos. Y de ahí es esta analogía tan linda y tan importante para nosotros, porque al mirar la viña, al mirar entonces aquí en este caso los frutos que produce esa planta, que produce esa viña, debe depender directamente de quién. Y debe depender directamente de nuestras acciones. Va a depender de cómo nosotros estamos cuidando esta plantita. Si nuestra planta, si nuestra vida comienza a enfermarse, comienza a alejarse del Señor, comienza entonces a tener estas enfermedades, ciertamente que después nosotros no vamos a producir buenos frutos. Y por eso dice entonces, esto todo es producido por un ser vivo, más precisamente por una criatura. Pues si Dios es el que planta y siembra como un hombre, no por eso se dice que lleva fruto Dios y recoge la mies, los frutos que deben manifestar su gracia. En este sentido, el número 1 como elemento fundamental es el deber de fructificar. Todos tenemos el deber de fructificar. ¿Por qué? Y por todo lo que nos decía también tanto el Evangelio como también esa primera lectura, que son los más directos, ¿verdad?, como nos hablan. Porque dice que removió la tierra, puso buenas cepas, somos buena cepa, somos hijos de Dios. Y además nos puso ese cercado, ¿verdad?, o sea, nos protege. Levanta el lugar para el centinela que nos está advirtiendo y nos está diciendo, peñatendeke, que anique va ve hoy covendré. Sin embargo, después producimos frutos amargos, teniendo toda la posibilidad. Ahora, el acto creador que puso en todo ser una semilla viva, ¿se dan cuenta? Una semilla viva es lo que Dios planta en nuestro corazón desde el inicio de nuestra vida. Esta es una bendición triunfante, una bendición triunfante. La tierra debe producir árboles frutales que den frutos según su especie. Los animales y los hombres reciben la orden, fructifiquen y multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de los frutos. Tenemos que dar frutos. Dios desde la creación al hombre, ¿verdad?, le encarga que fructifique y que se multiplique. La vida, por lo tanto, sembrada en la tierra, es fecundidad sobreabundante. La vida sembrada en la tierra es fecundidad sobreabundante. Ahora bien, una de las señales de la vida es que el que planta recoja los frutos. El que planta debe recoger los frutos. O sea, es el dueño, ¿verdad? En este caso es Dios. O sea, no nos adueñamos de nuevo como justamente sucede en el Evangelio, ¿verdad?, en que ellos arriendan la viña, pero después se adueñan. Incluso después dice, matemos al hijo del patrón. ¿Cuántas veces nosotros matamos a Dios, matamos a Jesús? ¿Y por qué? Y porque nos adueñamos nosotros de todo lo que hacemos y somos entonces como Superman, pensamos que somos nosotros los ídolos que llevamos adelante la historia y que llevamos adelante el mundo. Que nosotros somos un puntito dentro de esta creación, con nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros queremos matar, nos alejamos, dejamos de lado la misma creación, entonces, por lo tanto, es que el que planta recoja los frutos, el que planta recoja los frutos. También así Dios exige frutos a su viña. Toda inercia es condenable. Los sarmientos improductivos se arrojan al fuego. Todo aquello que es improductivo. Y claro, cuando y pirupamanio. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, tendrá que podar. Esto también nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando se habla de la viña, la misma idea central
podemos encontrar en el capítulo 15, ¿verdad?, de San Juan, cuando te habla sobre la viña. Y ahí sí que lo hace de una forma mucho más pausada, más tranquila. Incluso dice que hay que cortar, ¿verdad?, los sarmientos. Y aquí te está diciendo esto. Los sarmientos improductivos se arrojan al fuego y arden lo que son improductivos. Esto también lo tenemos en San Juan, ¿verdad?, capítulo 15, versículo 6, que todo esto se corta, se tira al fuego porque no produce nada. La viña será confiada a otros viñadores. Y aquí está entonces el secreto, queridos amigos y queridos hermanos, Anico y Coñandereje, porque nos está diciendo, si nosotros no producimos frutos, si nosotros no somos consecuencia, es como alguien que te llama para que trabaje en su empresa, alguien que te llama para que trabaje entonces en su negocio y te pone de gerente o te pone, no sé, de marketing, lo que vos quieras. Pero después vas a estar mirando, a ver, ¿produce o no produce? La de producir no va a botar. De no y tal mes siguiente, y de nada, la de liquidación. Te dejo llegar a entender, ógame. Fíjense. Estas son analogías simplemente que yo estoy poniendo para que nosotros podamos entendernos. Ahora hay situaciones en las que parece que no estamos produciendo, ¿verdad? Pero, ¿en dónde está el secreto? El secreto es saber un poco cuál fue tu empeño, qué hiciste, cómo hiciste, si hubo verdaderamente ese deseo. ¿Por qué? Porque eso después va a redundar en algún momento, si hubo esfuerzo, si hubo lucha. Ya después vamos a ver entonces esos frutos que se producen, ¿verdad? Bueno, desde este momento la viña será confiada a otros viñadores. La higuera estéril no tiene ya dentro a ocupar la tierra. Finalmente, según una vieja institución oriental concerniente a los negocios comerciales, el propietario tiene derecho a castigar al que no ha conservado el contrato. Bueno, hoy también, ¿verdad? Algunos también así, ¿verdad? A través de escribanía, que esto, que aquello, de cumplir de contrato, entonces, hay cárcel entero y catedral, ¿verdad? Entonces, porque justamente hemos firmado aquí por escribanía, no se ha cumplido el trato, el contrato. Algunas veces solamente es un cortar, ¿verdad? Otros también incluso te pueden demandar, ¿verdad? Porque aquí nosotros habíamos hecho un pacto de acuerdo a cómo está escrito eso. Aquí por lo menos se está notando que sí hay un pacto, ¿verdad? Y ese pacto tendrá que ser, de alguna manera, dice, castigado por hacer que fructifiquen y que dice justamente, hagan verdaderamente que fructifiquen. Mis talentos, se refiere a los talentos, hasta que yo venga. Entonces nos está hablando, ¿verdad?, de que el Señor en cualquier momento volverá y por lo tanto deja en nuestras manos para que nosotros podamos producirlo. Y esto es lo que sucede en esta parábola, ¿verdad? Porque después de un cierto tiempo el patrón envía, ¿verdad?, a sus operarios, a su gente, para que puedan ir a traer lo que le corresponde cuando Él venga, ¿verdad? Cuando Él venga. Pero después tampoco, decíamos, ellos le aceptan a estos. Entonces envía a su propio hijo. Este es el hijo del patrón, a este le van a respetar. Sin embargo, ellos miran y dicen todo lo contrario. Este es el hijo del patrón, lo vamos a matar, porque así vamos a poder quedarnos con su herencia. Este ya no podrá tener herencia porque ya está muerto. ¿Quiénes quedarán con su herencia? Y nosotros mismos vamos a usufructuar de estos elementos. Y después entonces, queridos amigos, dentro de esto del fructificar, ¿verdad?, de los frutos, nosotros necesitamos la cooperación del hombre con Dios. Para fructificar, si el hombre no pone su empeño, ciertamente que no tendremos ningún fruto. Dios está aquí, que nos ofrece toda la semillita, la fuerza para brotar y para dar los buenos frutos. Nos cuida justamente también con todas esas posibilidades y dificultades que vamos a encontrar en nuestro camino, pero depende de nosotros, el cómo entonces nos esforzamos. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, en este domingo, esta palabrita nos debe ayudar muchísimo a entender y a buscar. Tenemos que fructificar, tenemos que dar frutos de santidad, frutos de bondad, frutos de empeño, frutos verdaderamente de un deseo de hacer bien las cosas. Por el día de hoy vamos concluyendo nuestro domingo, nuestra reflexión de estas lecturas
y sobre todo también espero que podamos siempre responder a estas preguntitas que siempre nos llevan también a reflexiones mucho más profundas, evidentemente, pero que nunca podemos decirlo todo, ¿verdad?, en tan poco tiempo. Lo importante es encaminarnos, ponernos en manos del Señor, agradecer, ¿verdad?, todo lo que nos regala y que nosotros nos empeñemos en dar buenos frutos y a su debido momento. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.